El sexto edificio del Museo Provincial de Pontevedra acoge una retrospectiva del artista vigués Pedro Solbeira. Se incluyen obras realizadas desde que comenzó hace 70 años hasta la actualidad. Un creador que ha pasado por muchas etapas hasta desembocar en el mundo del espacio. Con trabajos de oxidaciones sobre hierro cincelado, crea volúmenes que lanza y proyecta a nivel espacial. Obras que invocan la arquitectura y la música, filosofía, matemática y poesía. Un forjador de ideas en metal con el que charlamos de su dilatada trayectoria artística y vital. Pedro, bienvenido a Espacio de Arte. Muchísimas gracias por haber acudido desde Vigo. Muchas gracias a vosotros por invitarme, estoy encantado. Empezamos por un cuestionario breve para saber datos biográficos sobre tu persona. Insatisfecho, humilde, soñador, con muy buena memoria, ¿todos estos rasgos te definen? Sí, pero sobre todo el de la humildad, yo creo, porque uno intenta no olvidar la cuneta en donde nació y ponerse el mundo por montera, pues eso me parece una barbaridad. Yo sigo siendo muy amigo de los obreros, me encuentro muy cómodo cuando estoy en el trabajo de, por ejemplo, ahora mismo en la instalación que yo tengo en el sexto edificio, en el nuevo museo en Pontevedra, porque con los obreros me llevo estupendamente, con los políticos me llevo muy mal. Bueno, con algunos no tanto, porque ahí estaba Corina Porro el día de la inauguración, una mujer a la que quieres mucho y que te ha apoyado. Sí, muchísimo, porque además es mi amiga, y de manera que, claro, los amigos son los amigos, pero los políticos son otra cosa. Y esos amigos, curiosamente, como Picasso, ¿los tienes más en el mundo de la arquitectura o de la escritura, o no es así? Son circunstancias siempre. La escritura, por ejemplo, para mí es fundamental, la poesía para mí es fundamental. Yo vivo de las artes en general. Yo no me alimento de otras fuentes. Hombre, sí, te alimentas de otras fuentes, pero fundamentalmente las fuentes de mi alimentación, el mundo de mi alimentación está en el mundo del arte. Tengo un hijo y una nuera que son profesores en la Escuela de Arte Dramático, conviven con muchísimas actividades. Siempre que viene gente de Madrid terminan viniendo todos por mi estudio y entonces ven cuadros que se prestaría muy bien para la escenografía, etcétera, etcétera. El mundo, por ejemplo, de la poesía, pues yo tengo en mi silla de noche pues, libros de poesía, todos, bueno, todos no, una cantidad importante de libros de poesía. Y libros que relees también, sobre todo en el invierno, pues volver a releer a Valle Inclán, pues es una delicia. Pero digo que siempre el mundo de las artes es el mundo que me enriquece. Es muy difícil de que yo vaya al cine por ir al cine, porque no se sabe lo que se va a ver, o a un espectáculo que sabe Dios qué tipo de montaje es, salvo que esté muy recomendado, que sea que ya alguien lo haya visto y me dice, ¿te conviene o no te conviene? De todas maneras, has viajado mucho. Primero París, buscando la libertad, pero ahí está Nueva York, Rusia, la ruta de la seda. ¿Ahora sigues viajando tanto? Sí, hace poco. Hombre, viajo menos porque uno ya va teniendo edad y entonces ha echado raíces en su ciudad, en Vigo, donde nací. Están los nietos, están una serie de circunstancias que te atan, ¿no? De pasarme temporadas fuera, como me tengo pasado, pues ya no. A lo mejor es un viaje por hacer un viaje para conocer algo determinado, pero caes en Vigo otra vez de nuevo. Pues no sé si afortunadamente o desgraciadamente, porque la verdad es que todos estos sitios en donde yo estuve me enriquecieron enormemente. Era otra manera de pensamiento, otra manera de libertad, otra manera de ver el mundo diferente a cómo se podía ver, por ejemplo, en Galicia, cuando yo tenía 17 años, que es cuando yo me marché para París, en el año 49, me parece que fue. Claro, allí te encuentras con un mundo totalmente distinto a lo que podías soñar en Vigo, incluso soñarlo, ¿no? Valoras el vacío, tanto que lo encuentras como un mundo rico para sembrarlo de historias y de creatividad. ¿También valoras el silencio? Sí, por supuesto, silencio. Yo valoro la música, por ejemplo, enormemente, y el silencio es el principio y el fin de la música.
si no hay silencios no puede haber música. Pero en el mundo del vacío, en realidad lo que llegas al vacío un poco porque antes has estado en la conquista del espacio de alguna manera, ¿no? Y el espacio, decía Pascal, que era un círculo cuya circunferencia está cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. El intentar el dominio de ese mundo, desde el nacimiento de un mundo, que es uno de los títulos de la obra, hasta una serie de títulos más, hasta terminar con una arquitectura final, pues todo eso es un proceso. Después viene la abstracción dentro de todo eso, entonces a lo mejor trabajo con otro material que hoy nos produce la industria, que es el metacrilato, en color azul. El azul para mí es un color que tambalea la nada, que te lo deja en el vacío total. Entonces jugar con ese vacío total es un proceso más de abstracción, de eliminar toda la retórica que tienes contigo para quedarte en la pura esencia y la pura nada, y entonces desarrollar ahí sobre esa nada algo que pueda comunicar con los demás, ¿no? Yo enlazo con tu obra el nacimiento del mundo para seguir analizando el resto. Pedro Solbeira, El eterno comienzo, un título pero muy apropiado para esta antológica, porque realmente muchas técnicas y maneras de hacer que ya utilizabas de pequeño te sirvieron posteriormente a lo largo de tu trayectoria. Debo corregirte porque no es una exposición antológica, es una exposición retrospectiva. Una antológica se pondría a traer obra de México, de Nueva York, a lo mejor de Estados Unidos, y eso supondría un coste tremendo, sería imposible pensar en el dispendio de esa semejante cantidad, ¿no? Evidentemente todo influye, te decía antes de que el universo del hombre, lo decía Rilke, que el universo del hombre está en la infancia. Y yo me crié fundamentalmente en el mundo de la mecánica, en el mundo del hierro y en el mundo de la madera, en la carpintería de Ribera. Eso son la infancia que yo tuve. En la medida que esa infancia va evolucionando y vas quedándote con otros proyectos, con otras perspectivas, hay un mundo impresionante que surge, que es el mundo de la industria. Y entonces el hombre puede aprovechar ese mundo industrial, digamos que para poder seguir desarrollando la obra que él está soñando. Por ejemplo, te hablaba del metacrilato, y el metacrilato, si no llega a ser en estos tiempos, pues sería imposible hacerlo pues hace 300 años, eso es imposible, ¿no? Quiero decirte que la industria está ahí. Ahí, por ejemplo, cuando se te habla del hierro, que fue una de mis locas pasiones, trabajar en hierro, antes había una chapa que era una chapa agria, que se golpeaba, y la golpeabas y tú eras el experimentador de esa chapa. Hoy el hierro viene con la presión indicada por milímetro cuadrado, o sea que tienes, digamos, que una serie de análisis sobre la chapa que tienes que trabajar, que la técnica, que el laboratorio te lo da, y antes lo tenías que experimentar tú todo. De alguna manera el hierro se hace más útil incluso que el propio cobre en los tiempos pasados. Posiblemente el cobre hoy tenga una densidad enorme y puedas estirarlo muchísimo, pero pensar que el hierro pues se puede estirar como se estira hoy, pues es debido también a un proceso industrial que surge con la embutición. A lo mejor es el mundo del automóvil, es una serie de circunstancias que están en el entorno que produce de que eso sea así. El hierro, por cierto, que esa denominación tan característica va a desaparecer con el tiempo, costará mucho, porque ahora todo lo que sale de esos hornos, de altos hornos, se le llama acero con acero. Y cuando tiene un alto índice elástico que se puede estirar, entonces es acero con alto índice elástico, que es el hierro. Hablando de esos altos índices, has dejado el uso del hierro, la oxidación, por todo lo que has inhalado, sí, que te ha llevado a cambiar y a trabajar sobre la madera. Sí, evidentemente, porque las emanaciones de gases que se producían eran muy tóxicas. Trabajas con elementos tóxicos, pero los elementos tóxicos los puedes controlar. Lo que no puedes controlar son las emanaciones que se producen. Entonces estás hablando de 1200 grados, 1000 grados, 900 grados, y todo eso, claro, si no lo analizas, te lo tragas,
Ya, yo he tenido que salía del estudio con el pelo negro como el carbón, y cuando espedorabas era de un color negro tremendo. Todo eso quedó metido en los pulmones y además es un elemento que sigue trabajando dentro. Estos elementos químicos siguen trabajando dentro del organismo. Lo que pasa es que yo soy un hombre afortunado porque tengo una mala salud de hierro impresionante. Así te vemos también. Una idea para ti no se acaba en un solo cuadro. De ahí nacen esas series, ahora tenemos en pantalla una de las últimas piezas, en la que no sé si queda algo de aquellos blanco sobre blanco. Nos recuerda a lo que estamos viendo, el constructivismo. Sí, la verdad de blanco sobre blanco surge Malevich, ¿no? Blanco sobre negro. Un homenaje a Malevich, como puede. A Malevich, pero yo me quedo, en el mundo del constructivismo me quedo más con el mundo neerlandés. Allí hubo una revista de Stig, el estilo, que duró muchísimos años, más de 30 años yo creo que duró esa revista. Y ese mundo estaba capitaneado ni más ni menos que por Mondrian y Van Desburg, por ejemplo. Después rompieron la relación porque Van Desburg quiso establecer más dinámica dentro del cuadro, pero ese movimiento enorme estaba apoyado por teólogos, por filósofos, por teósofos, por una serie de gentes cuyo pensamiento pues era tremendamente elevado, ¿no? Como consecuencia de ese mundo había interioristas, decoradores, etcétera, etcétera, y como consecuencia de ese mundo se llega a la arquitectura, se llega a la construcción. Se hace un edificio construido con ese mundo neerlandés en base a todo ese pensamiento que ellos tenían. Después viene América con todos los grandes arquitectos, etcétera, etcétera, y entonces pues eso se derrumba también, ¿no? Porque el mundo no lo frena nadie, el mundo de la evolución es así. Pero todas esas ideas que estás plasmando se han manifestado en tu obra, esos interiores, como esas arquitecturas y esos diseños que hiciste cuando estuviste malito, de tifus, en la cama. De ahí salieron muchos diños de mobiliarios, que después plasmaste. De muebles, sí, sobre todo decía el diseño de muebles, en donde sigue siendo apasionante porque hay una serie de objetos. Después coincido con Le Corbusier, con el modulor, me olvido del sistema métrico decimal. El modulor de Le Corbusier puede tener una definición muy fácil, muy comprensible. Él toma dos áreas con dos personas con el brazo levantado, mide dedo, mano, brazo, antebrazo, las flexiones, etcétera, de forma de que cualquier objeto que se haga dentro de esas medidas, como las medidas son tomadas del hombre, el objeto es armónico al hombre. Entonces empiezan los grandes ejemplos domésticos. El grifo de ducha tiene que estar colocado a 1 metro porque haces así, lo agarras. La altura de la silla y de la mesa, del asiento de la silla y la altura de la mesa tiene siempre la misma proporción. ¿Qué quería resolver Le Corbusier también con todo esto? Quería resolver el problema de embalajes. Yo tengo ahí, me parece que son 3, trabajaba en hierro fundamentalmente con 3 tipos de cuadros, pero hay un cuadro o hay un tipo de marco ahí que tiene unas proporciones, que guarda unas proporciones a derecha, izquierda y arriba, y abajo tiene la misma proporción en 3 partes, de manera que el cuadro puede ser del tamaño de un azulejo, pero lo puedes alargar más y lo puedes alargar más. Las proporciones se van a mantener siempre, pero lo que sí que resuelves es de que todo eso lo metes después en una caja para transportar, y la diferencia, la sorpresa que sale de esa caja es enorme porque es el mismo marco pero con una serie de cuadros de distintas medidas que hacen que ese embalaje produzca esa sensación. De hecho, el contenedor, los contenedores que hay hoy son consecuencia del modulor de Le Corbusier. La matemática está ahí, la geometría está ahí, la física está ahí, y todo aquello que aparentemente no tiene matemática, no tiene geometría, no tiene física, es una mentira, todo está detrás. Y la música, como bien decías al principio. Y la música, todo está detrás, todo está detrás. En la pintura, siempre que se hace una exposición así un poco grande como es esto, pues haces ese pequeño recorrido reflexivo, lo que los franceses llaman un promenade, que es un paseo, ¿no?
Paseo está cantado en la literatura y está cantado en la poesía de forma extraordinaria, pero hay una obra de un músico que es Mussorgsky, cuando compone los cuadros de una exposición que lo hace en homenaje a Hartmann, que era un arquitecto y pintor, ya había fallecido, y él hace un promenade brillantísimo, 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 que tiene una duración bastante larga, y esa introducción termina. Va a empezar con la descripción de todos y cada uno de los cuadros. Entonces empieza con el primero, que me parece que son los Gomnos, después es el Viejo Castillo, después el Valle de los Polluelos, la Plaza de Limos, el mercado de Limos. Y entre el primero y el segundo cuadro, el tercer cuadro, se vuelve a escuchar de nuevo el promenade, de una forma, digamos que con una estructura mucho más breve, mucho más dulce la composición, pero se escucha como si fuese una especie de fondo. Y vuelves otra vez al cuarto y al quinto y se vuelve a escuchar. ¿Qué sucede? Nos está dando una lección. Nos está dando una lección de cómo debe verse la pintura, de que estás viendo un cuadro y otro cuadro y debes volver al anterior para seguir al siguiente y ver el orden, ver cómo está funcionando todo eso para que encontrar la armonía que tiene que tener esa exposición. Es curioso de que si analizas, por ejemplo, en la pintura, Wagner hizo ni más ni menos que una comparación entre la escala cromática y la escala musical. Si haces otra comparación, Rimbaud, por ejemplo, uno de los grandes poetas malditos, le puso color a las vocales. Hizo un poema que es estupendo. La crítica general dice que no es su mejor poema, evidentemente puede que no, pero eso le dio lugar para después hacer La cazadora de piojos, la merienda de los pobres, Su estancia en el infierno, o Su temporada en el infierno, Le Bateau Ivre, por ejemplo. Todo está mezclado. Entre la música, la poesía, la pintura, todo está mezclado. La gente no se da cuenta, pero si no tienes cultura suficiente, pues entonces, bueno, pues pintas o tocas la pandereta. Pero si tienes cultura, entonces verás que todo se mezcla y que una cosa te pide la otra y la otra la otra y la otra la otra y así sucesivamente, infinitamente. ¿Y has participado mucho en la composición de esta exposición, ya que se analizan trabajos tan diferentes desde tus primeros tiempos en el esmalte hasta hoy? Evidentemente, claro que mis principios, lo que ves delante pues es una obra realista porque es lo que tienes más próximo, el mundo del hombre y la mujer campesina y marinero, las mujeres dobladas con la espalda doblada del esfuerzo que hacían, los hombres poniendo en marcha toda su inventiva para resolver los problemas técnicos que había. Yo recuerdo, ahora me viene a la memoria, por ejemplo, Pepe Conde, que fue el primero que hizo hormigón en Vigo, mi padre, que por la mano de mi padre pasaron los primeros trabajadores en cadena de Citroën, porque todos pues, eran amigos y gente del barrio, etcétera, etcétera, ¿no? La geometría, vamos a ver, pasas de ese mundo que tiene cierta retórica y te vas a meter en otros mundos más abstratos porque vas eliminando esa retórica. Llegas a la geometría y la geometría, bueno, pues yo actualmente conocemos la geometría de Euclides y entonces estamos metidos en ella desde, claro que Euclides no es ningún tonto, cuando dijo que por fuera de una recta solamente, un punto fuera de una recta solamente puede pasar una paralela, hoy eso te parece una simpleza, pero si lo dice 3 siglos antes de Cristo, a mí me parece un milagro más grande que el cristianismo, que lo que puede hacer el cristianismo, ahora que estamos en Compostela. Sin pretenderlo, sin quererlo, sin buscarlo, sin conocerlo, de pronto me encuentro con la geometría fractal. Y al encontrarme con la geometría fractal, me encuentro con un mundo que se me dispara. Y entonces ahora es el momento donde yo soy metido de lleno en todo eso. Hay un arquitecto que hace crítica, vamos a hacer un comentario sobre eso. Jaime Blanco. Jaime Blanco Granados, sí, es un arquitecto joven que vive en Barcelona. Somos unos amigos estupendos, nos hicimos amigos a través de sus inquietudes y de las mías. Es un enamorado también de la obra de Pepe Barbó, que fue para mí uno de los mejores arquitectos que tuve en Galicia. Muy amigo también. Sí, está haciendo la tesis incluso sobre Pepe Bar. Y Jaime Blanco habla de la captura de un mapa infinito
porque hay un cuadro que tiene una serie de planos superpuestos y entonces se ve, tiene oquedades, y a través de la oquedad tú tienes que girar alrededor del cuadro hasta donde se establezca el zoom que te produzca en ti una perturbación que te obliga a detenerte. Ese es el momento, es tu momento, es el momento del espectador. A lo mejor el espectador lo ve en otro lado, pero ese momento de ese espectador, quiero decir que el cuadro está vivo, y entonces él indica en ese comentario de que yo con esa pieza lo que estoy estableciendo es la captura de un mapa infinito. Estamos hablando antes de la alfombra de Sierpinski, del triángulo de Sierpinski, etcétera, etcétera, en donde los procesos también son infinitos. Pero yo no abandono la geometría de Euclides, no necesito ir a la geometría fractal para llegar a ese proceso infinito que los demás buscaron en la geometría fractal. Eso no quiere decir de que no me meta a estudiar la geometría fractal a tope, que ya estoy. Sí, y ya han salido las series, sí, que han salido. Sí, sí, lo que pasa es que hay que volver a estudiar matemáticas, hacer ecuaciones y todo eso. Sí, sí. Antes mencionabas al arquitecto Jaime Blanco, pero aquí en este fantástico catálogo, que es un lujo que la Diputación haya publicado este no catálogo, sino libro. Sí. Escriben también Antón Castro, Suárez Losada, bueno, todo un lujo en la que se ve tu obra, pero analizada con mucho rigor en 3 idiomas y que vais a presentar dentro de unos meses en Madrid. Sí, en el Ateneo. Yo tengo amigos y yo me había olvidado de presentarlo en ninguna otra parte, pero estos amigos dijeron, hombre, este libro es un libro que tiene 2 ventanas, es un libro muy cuidado, digamos que sí, tipográficamente. Hay un papel vegetal con un juego de caballos ahí. Aquí justo lo he abierto por la hoja. Que se ven esos caballos detrás protestando, y cuando das la vuelta parece que los caballos están cabalgando en el mar. El juego del agua está ahí. Y entonces, bueno, pues como tengo estos amigos tan estupendos, y yo no sé qué méritos tengo para que se preocupen por mí, pues decidieron de qué libro había que presentarlo en Madrid. Méritos tienes mucho cuando siempre se ha conocido más tu trabajo en el extranjero que aquí en Galicia. Sí, evidentemente. Yo me pasé vida en Europa y otra vida en los Estados Unidos, ¿no? Hombre, en México, en Argentina. En Argentina hice dos o 3 exposiciones, Brasilia. Pero sí, yo tengo en Nueva York sobre todo tengo una gran trayectoria, ¿no? Tengo una gran trayectoria. Y estoy muy bien representado en los museos americanos, estoy muy bien representado, sí. Y esto de la presentación del libro en Madrid, bueno, pues es una cosa que se les ha ocurrido a ellos, y ya me dijeron, quien va a ser el presidente del Ateneo, lo vamos a presentar en el Ateneo. El día me parece que es el 28 de septiembre, que es un lunes. Y el presidente es el hijo de Tierno Galván. Y ahora le acabo de leer en el periódico En El Mundo de que es el nuevo presidente ya del Ateneo. Con esta pieza que tenemos en pantalla, todas estas grandes escultopinturas, aquí claramente sí, es una muy bien escultura, dicha la palabra, salen de esas maquetas, más que dibujar sobre papel. Siempre haces maquetas, ya sean de papel, de cartón. Sí, por supuesto que están hechas en cartones o maderas o cosas por el estilo y tamaños reducidos, pero eso ya está hecho con una escala, están elevadas, de manera que eso es cuestión de llevarla a la escala que quieras, elegir el material que quieras y entonces desarrollarla. Hablando de esas escalas, también esas estructuras tan grandes para grandes espacios. Supongo que hoy será muy difícil colocar todas esas piezas, aquí en España, desde luego, que las instituciones cada vez apuestan menos por estas obras de semejante envergadura. Las instituciones apuestan por sí mismos, o sea que hoy a la sociedad le importa un bledo a las instituciones, y lo que es un engaño total y siempre constante. El hombre sigue viviendo la esclavitud que vivía en los tiempos prehistóricos. Lo que pasa es que distorsionada de otra manera, dicho con otras palabras, pero sometidos, y porque el capital vale lo que vale, y entonces el mundo es el mundo del capital y no sueltan un duro para nadie. Bueno, porque ha habido, vamos a comentarlo, Pedro ha tenido grandes proyectos como aquel museo que
se hizo incluso con el Pazo en Nigrán, un pazo del siglo XVI, Sí. y allí ya se hicieron conferencias. El proyecto era megalómano, en el sentido de crear una universidad de verano, Sí. bueno, toda una plataforma cultural que sería un lujazo hoy. Pues sí, pero era facilísimo, no vayas tú a creer que era tan difícil, porque la Universidad de Verano es que a 2 pasos del colegio, del museo, hay un instituto con unas vistas sobre el mar que te puedes morir, y llevas allí una docena de plantas y pones lo decoras un poquito, y vamos, yo entonces tenía la posibilidad de mover gente que veraneaba en Nigrán, que veraneaba en Playa América, gente del mundo de la cultura, que le dices, vamos aquí, damos una conferencia y nos tomamos un pincho de tortilla y lo que cuesta eso. ¿Comprendes? Porque la gente estaba dispuesta, ese tipo de personas están dispuestas a colaborar. Entonces eso sería facilísimo. La gente también me envidia y se cree que porque me he comprado un Pazo y que luego estaba proyectado para que fuera mi futuro museo, pues excuso decirte, las envidias como caían. Si serás idiota, porque yo el museo no lo hago para ti, lo hago para tus hijos y lo hago para tus nietos. Sí, nos íbamos a beneficiar y además todos. mi obra va a estar allí expuesta, a lo mejor, pues sí, tendré que estar expuesta durante un tiempo, pero el resto del tiempo, coge la obra de los artistas que merezcan la pena y van a exponer aquí, y yo retiro lo mío. Yo retiro lo mío, no tengo por qué ser egoísta en ese sentido, tengo que participen aquellos que merece la pena que participen, claro, que merezca la pena que participen, porque aquí hay cada genio que ya te decía antes que no salieron del Padornelo y se creen que en los Estados Unidos saltan los perros con longanizas. Pedro, ha sido todo un placer, todo un lujo que hayas expuesto en tu ciudad, porque tampoco habías hecho tantas exposiciones allí. Sí que te hemos visto en el marco de Vigo, en una antológica que ya te había hecho Casanova, pero tampoco han sido tantas al lado de lo que te has prodigado por allá, sí, allende los mares. Sí, no, en Vigo la verdad que en toda mi vida yo creo que hice 4 exposiciones. Y te comentaba antes también de que la gente de mi generación ha hecho 40, bueno, porque Vigo es una ciudad mercantilista también, lo fue en aquel momento, y bueno, se vendía, pero siempre es el mismo cuadro, siempre estás volviendo otra vez al mismo estilo, siempre estás repitiendo absolutamente todo lo que ya se hizo. Entonces, bueno, pues hay que romper y tener la capacidad suficiente para decir, y jugártela, porque romper no es romper por romper, hay que jugársela para ese proceso de abstracción, de quedarte con las esencias de las cosas y jugártelo en la nada. Bueno, ese es el tema, ¿no? Sí. Y hacer de la nada todo lo que has hecho y todas las formas que han salido de ahí, de esos espacios infinitos. No nos queda más tiempo, ha sido todo un placer y un lujo, y de verdad que esta cita no se la pierdan, porque hay obras de envergadura de un artista que hay que conocerlo. Gracias, Pedro. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Dilatada trayectoria de un artista que empezó con tan solo 12 años. Hoy es un nombre consagrado en la plástica gallega y por el mundo adelante. Tokio, Berlín, Nueva York, Filadelfia, Boston, Génova, Buenos Aires, París. Un artista incansable que no para de crear e introducir nuevos materiales. Lo último, el PVC, un trabajo que se adentra en el espacio para trascenderlo, en un juego de composiciones y geometrías. Gran muestra de un artista grande, Pedro Solbeira. Ya saben, Museo Provincial de Pontevedra, no todos los días hay oportunidades así. Hasta la semana que viene.